Recibí ataques psíquicos durante muchos años. La mayor parte de mi infancia no podía yo dormir con la puerta cerrada y mucho menos con la luz apagada. En aquella época no había mucha información al respecto y tampoco encontré yo a una persona que me podía enseñar, que me podía coachar para poder manejar este tipo de cosas. Fui criada en una escuela católica y a lo que tenía acceso era al Padre Nuestro. Cuando se presentaban estos ataques, lo que hacía era rezar el Padre Nuestro, pero la realidad es que era tanto el terror que recitaba las primeras líneas y después las olvidaba por completo. Era una sensación muy complicada, muy terrible, que me paralizaba. Seguramente si tú has pasado por esto, sabes perfecto de lo que estoy hablando. Es una sensación que te oprime y que va desde macro y que te va reduciendo el espacio así, así, así. El ambiente va cambiando, la cuestión de la densidad va cambiando y es muy complicado. Le decía yo a mi mamá, mamá, fíjate que ayer me pasó esto en la madrugada, recé las primeras 3 oraciones del Padre Nuestro, pero no logré recordar nada. Y mi mamá me decía, no te preocupes, mijita, reza un poco más, reza un poco más. La realidad es que estas porquerías no se iban. Fue cuando empecé a documentarme y empecé a entender que había energías que correspondían a un bajo nivel astral, pero también otras energías a las cuales también tenía acceso, que yo honestamente tampoco sabía cómo se llamaban, que eran energías sutiles de amor. Pero imagínate a la edad de 6, 7, 8, tal vez 18, fueron muchos años lo que duró todo esto. Tenía tanto terror que yo le decía a Dios en mis oraciones, lo que me diste, quítamelo, no lo quiero. No puedo vivir en paz. No tenía una sola noche para dormir de corrido, sin que fueran a patear mi cama, sin que se pararan al lado de mi cama a molestarme, a hablar en idiomas que yo no conocía, pero que la densidad del ambiente era muy complicada de sobrellevar. También tuve otras experiencias maravillosas, hermosas, de olores de flores, olor a dulce y unas sensaciones de amor padrísimo, que seguramente también si tú las has sentido sabrás de qué te estoy hablando. Pero bueno, ese fue el inicio, desde que estaba yo chica, a todo este tipo de energías en las cuales, pues en aquella época te estoy hablando, hace más de 40 y tantos años, que no existía la información. Fue complicado sobrellevar todo este tema de la infancia con tantos ataques y estas experiencias bonitas también que llegué a tener, pues de esas no había una sola queja. Los ataques eran tan paralizantes que incluso llegué a hacerme pipí del miedo que tenía. Llegaban olores, bellas sombras. Como te comento, la densidad del ambiente cambiaba completamente. Veía alimañas pegadas al colchón y había cosas que lograba yo entender que la demás gente no percibía. Era muy complicado. Muchas de estas cosas las llegué a platicar con mi mamá, pero bueno, en aquella época pues no había toda la información que hoy tenemos en un solo clic. Entonces fue que descubrí que al lugar a donde mi papá nos invitaba a desayunar, pues también había libros y ya sabes, es este restaurante en donde también hay una librería y un buen día me metí a la parte de metafísica y espiritualidad y fue ahí entonces que le pedí a mi papá que me regalara un primer libro para poder entender qué era lo que me estaba pasando. La realidad es que mi papá jamás me cuestionó, mi mamá tampoco. Lo que yo estaba buscando eran respuestas. Y entonces ahí entendí y empecé a estudiar y empecé a documentarme acerca de estas energías del bajo astral, pero también de estas energías sutiles de amor incondicional que existen. Hoy te puedo comentar que con toda certeza nosotros, elevando nuestra vibración y desde nuestro libre albedrío y pidiendo ayuda a estas energías sutiles de amor incondicional, Dios, los ángeles, pidiendo su asistencia, estas alimañas se van, porque se van. Si tienes o si tuviste alguna infancia similar a la mía, me encantaría poderte escuchar.
Lo que te estoy platicando solo es una pequeña partecita de lo que viví cuando era yo niña, pero la historia va mucho más allá. Sigamos en contacto y los leo en sus comentarios.